Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Vemos que ya estamos en nuestro live y ya algunas personas se están conectando. Vamos a... Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar un par de segundos a que se terminen de conectar algunas personas. Bienvenidos a un nuevo live. Ya estoy viendo por acá a una de nuestras invitadas. Bueno, buenas noches. Oficialmente inicia este nuevo live de Victus. Como ya para ustedes, para nuestra comunidad es costumbre, en este live o en este espacio hablamos de temas relacionados con nutrición y salud. Ya algunos me conocen, mi nombre es Tatiana Moreno. El día de hoy los estoy acompañando desde la hermosa ciudad de Panamá. Soy especialista clínica de la división de Victus Nutrición en Megalabs USA y hoy vamos a tener un live, además un poco diferente, ya que vamos a dividirlo como por segmentos. Vamos a hablar un poco de cómo alcanzar esas metas proteicas en el paciente sometido a cirugía bariátrica, pero también en el paciente que está en un programa de pérdida de peso. Les voy a presentar un nuevo módulo de proteína y vamos además a tener un cierre muy especial con una chef pastelera que nos va a enseñar una deliciosa preparación con Leucin Pro. Voy a ir dando entrada a nuestras invitadas y les voy contando un poquito acerca. Y bueno, como va a ir por segmentos, les voy a ir contando un poquito porque parte de la intención. Buenas noches. ¿Cómo Hola, estás, licenciada? ¿Cómo te va? muy bien, gracias. Saludos a todos los que se están conectando. Bueno, ya te voy a presentar. Les estaba contando justamente que hoy tenemos un live un poquito diferente. Vamos a presentar un nuevo módulo de proteína que es Leucin Pro y acá solo como un preámbulo chiquito porque ya más adelante les voy a contar como todos los detalles. Recordar que es un módulo especializado con proteína o a base de proteína de alto valor biológico, caseinato de calcio y proteína de suero y que además está adicionado con leucina, que está diseñado para aquellas personas que tienen un desgaste muscular y es por eso que el tema también que vamos a manejar el día de hoy es cómo alcanzar esas metas proteicas en el paciente que se encuentra o que ha sido sometido o se va a someter a una cirugía bariátrica, pero también en aquel que se encuentra en un programa de pérdida de peso y donde la intención es no sacrificar ese músculo que cada día nos convencemos más de que es un órgano muy importante. El día de hoy, una de nuestras invitadas es la licenciada María Alejandra Cifuentes. Bienvenida nuevamente. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad de Panamá, es diplomada en Obesidad Infantil y Enfermedades Crónicas. Cuenta también con un diplomado en suplementación y además es experta en el manejo integral de pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Bienvenida. Es un placer tenerla con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad que sí, por darme la oportunidad y compartir aquí todas estas sorpresas que trae y el excelente producto definitivamente que representa Leucin Pro para nuestra parte clínica, ¿no? Así es, así es. Bueno, vamos a, como les contaba, vamos a tener varias partes. En la segunda parte sí ya se va a incorporar con nosotros Jocelyn Chirinos, que ella es chef pastelera y ya en su momento les voy a contar un poquito más de ella. Eh, Entrando un poco en tema y digamos que antes de hacerles como una presentación un poco más formal y de que entremos a hablar como tal de algunos detalles del producto, quisiera preguntarte por qué diríamos, y digamos que es parte del objetivo de haber elegido este tema, por qué diríamos que para un paciente sometido a cirugía bariátrica o que se encuentra en un programa de pérdida de peso, la proteína se convierte en un nutriente crítico. Bueno, ante todo saludar a todos los que se estén conectando, muy contenta de estar aquí compartiendo este tema que realmente estoy ya con más o menos un año y medio de experiencia con pacientes de cirugía bariátrica. Definitivamente lo que comentas, Tatiana, es muy importante el tema de la suplementación proteica para que no haya una pérdida excesiva de masa muscular. Si bien es cierto, el paciente bariátrico comienza a perder peso muy rápidamente, un porcentaje de grasa y un porcentaje de masa muscular. Entonces,
con una buena suplementación y con una buena alimentación post cirugía, garantizamos en ese paciente que no tenga una pérdida de músculo, que lo que necesitamos en cualquier ser humano, no solo en este tipo de pacientes, es preservar la masa muscular, porque sabemos que cuando vamos a envejecer necesitamos envejecer con músculo. Siempre se lo digo a los pacientes, tener músculo es tener salud y es tener juventud a su vez, ¿no? Entonces sí, definitivamente tenemos que ser muy cuidadosas en esta terapia. También hay otra parte que siempre la menciono, es que en el paciente posbariátrico, como viene de una alta ingesta de carbohidratos previo a la cirugía y una de las razones por las cuales el paciente realmente se opera, en los estudios dice por una alta ingesta de grasa o por una alta ingesta de carbohidratos. Entonces cambiamos el tipo de dieta y una dieta hiperproteica lo que garantiza es que esa pérdida de peso también sea consecutiva. Metabólicamente lo hace más activo, ¿no? Entonces sí es un protocolo que se usa definitivamente y que debemos tener en cuenta cuando atendemos pacientes de cirugía bariátrica. Bueno, y además que es bien importante y casi que sabemos que es como un efecto que se puede dar si no hay un adecuado abordaje, y es que cuando nos enfrentamos a pérdida de peso, indudablemente va a haber algo de pérdida de músculo. Y cuando la pérdida es tan acelerada como en un paciente bariátrico, pues la pérdida de músculo esperada también puede llegar a ser mayor, sumado a los cambios anatómicos, ¿no? Porque además termina siendo un paciente con una capacidad gástrica súper limitada, y Exacto. donde llegar a esa meta, a esa cantidad que muchas veces nosotros nos proponemos, como llegar, no sé, a 1 gramo por kilogramo de peso, o en el caso del bariátrico a 60, 90 gramos de proteína por lo menos, se convierte en un reto. Y es por eso que, digamos que ahí quisiera hacerte otra pregunta, porque eso es un tema que de alguna manera se convierte para nosotros en uno de esos principales objetivos, y es garantizar la proteína una vez el paciente ha sido operado, ¿cierto? Porque sabemos que por los cambios anatómicos, por el mismo procedimiento, tanto restrictivo como malabsortivo, pues va a haber como una poca tolerancia a esas proteínas. Entonces, un poquito que nos cuentes cómo es esa introducción de alimentos fuente de proteína, y sobre todo, cómo esos protocolos o por qué esos protocolos nos hablan de esa suplementación. Bueno, definitivamente para los que saben y bueno, los que no han atendido pacientes de cirugía bariátrica, pasamos por varias fases después de una cirugía bariátrica. Depende del protocolo del cirujano, pero usualmente se usa una dieta líquida, luego una dieta blanda o molidos, y luego entonces pasamos a una dieta que vuelve a ser corriente, pero una dieta corriente hiperproteica, como comenté, y una dieta que realmente el paciente tolere. Y como bien siempre mencionaste, Tatiana, la capacidad gástrica hay que tomarla siempre en cuenta. A veces el paciente tiene muy poca tolerancia y muy poca capacidad gástrica para comerse, por ejemplo, una pechuga de pollo completa, definitivamente, o un salmón. Siempre se comen un tercio o menos de la media porción que incluso le colocamos en el plan de alimentación. Entonces, para poder garantizar, como bien lo mencionas, hay que suplementar en pequeñas dosis, alto nutriente, y garantizar ese aporte proteico casualmente que mencionas. Muchas veces el líquido, la verdad, el líquido al inicio se tolera mejor que los sólidos. Es por eso que cuando incluimos algún tipo de batido o algo, lo va a digerir de una forma más rápida y lo va a absorber mejor. Igual que como comentaba que, por ejemplo, en los desayunos, yo trato de arrancar con el paciente siempre con un desayuno con un aporte de proteína, ¿no? Si el paciente tolera el huevo, genial, ese es como el que más uso. Sin embargo, hay veces que no lo toleran. Entonces, por eso es que cada paciente es un mundo, y esto aplica para todo, no solo para este tipo de pacientes, sino para una persona que quiera perder peso y que no se someta a este tipo de cirugías. Igual que, por ejemplo, mis pacientes, como te comentaba, de balón, también los tengo que suplementar porque les queda tan poca capacidad gástrica que a veces el líquido es lo que tolera. Entonces, sí es muy importante calcular bien la ingesta proteica del paciente, pero sabemos que lo ideal fuera que consumiera la proteína natural, pero muchas veces hay que recurrir a una suplementación y a una correcta suplementación. Uh -huh.
digamos que en tu experiencia de los alimentos, de lo que va introduciendo uno, como lácteos, huevos y demás, ¿cuáles son aquellos? Sabemos que puede cambiar entre pacientes, pero ¿cuáles son a lo mejor esas proteínas que tienden a tolerar más, esas que de pronto se les dificulta más? Y sobre todo, ¿al cuánto tiempo después de la cirugía empieza como a mejorar un poquito esa tolerancia que sabemos que al principio es tan difícil? Sí, bueno, mira, el paciente a las 2 semanas ya empieza a tolerar todo lo que son blandos, molidos muy bien. Y a la tercera semana, pues sí incluimos mucho ya la proteína como tal en pedazos ya un poquito más consistentes. A veces, la mayoría tolera el huevo, la mayoría tolera el huevo y el huevo es muy como amigable. Hay personas que sí le caen mal y es más que todo por la grasa, entonces yo retiro la yema y dejo la clara y lo toleran bien. Por ejemplo, ciertas proteínas muy grasosas las trato de evitar, mantengo lo que es la proteína de pechuga, por ejemplo, y carnes deshilachadas sería lo ideal porque a veces la carne cae muy pesado, o sea, Y más esa me es la que, digamos que les genera como más problema, ¿no? sí, y más toleran, por ejemplo, toleran mucho más el pescado o el salmón que una carne por el tema de que es un poquito más difícil de digerirlo, por decirlo así. Ujú. Entonces, siempre es importante también ver los gustos del paciente y tomarlos en cuenta, ¿no? Pero también cambiar un poquito la estructura y el paciente bariátrico, vale la pena mencionarlo, tiene que hacer meriendas. Tiene que Mm. hacer, o sea, no es que es un paciente que se puede quedar con desayuno, almuerzo y cena. Ese paciente hay que incluirle meriendas con aportes de proteínas para Ujú. evitar que en varios tiempos de comida podemos lograr esa ingesta de proteínas. Claro, y sobre todo que es difícil, ¿no? Porque ellos pasan a no querer comer nada, o sea, casi que se saltan los tiempos de comida porque siempre no estoy sintiendo hambre, entonces ellos asumen que es como mejor, pero sabemos que ahí estamos quedando en una deuda muy grande del aporte de proteína. Así es. Basado en eso, diríamos que, ok, es difícil en términos de alimentos llegar a esa meta de proteína. Vamos a tener ciertas proteínas que a lo mejor se toleran más que otras y como tú decías, de pronto en los líquidos se vuelve un poquito más fácil que sea como este vehículo de la proteína. ¿Qué tanto, en el caso del uso del módulo de proteína o de esa suplementación que de alguna manera está protocolizada y que nos indican que después de las primeras semanas se tiene que empezar a hacer, qué tanta proteína sueles tú utilizar? ¿Qué tantos gramos de proteína terminan siendo como suplementados en el paciente? Bueno, depende, o sea, ¿estás hablando del total de proteína al día o estás hablando de la suplementación como tal? Bueno, digamos que como para tener un parámetro, no sé, que tú nos digas en el día esperaríamos que consuma tanto y de eso casi siempre o logro tanto por alimentos y necesito tantos gramos de proteína Es que suplementada. depende del peso del paciente, ¿no? Siempre va a depender del peso del paciente porque acuérdate que acá ya manejamos otros tipos de peso. Entonces siempre hay que calcular y uno multiplica 1,8 por los kilos de peso del paciente o hasta 2 si quieres hacer una dieta hiperproteica, 2 por, si el paciente pesa 70 kilos, 2 por 70, el objetivo es llegar a lo más que podamos. Sin embargo, como tú dices, la práctica nos dice otras cosas y por tiempo de comida, por ejemplo, lo ideal por el tiempo de comida, dice la evidencia que 30 gramos es lo que de 25 a 30 gramos, sin embargo, a veces sí hay que suplementar. Cuando suplemento, obviamente este tema de fórmulas modulares me ayuda muchísimo porque puedo calcular, bueno, si le estoy dando con el huevito tanto y por ejemplo en la avena le agrego 2 scoops, acá tengo 10 gramos de más. Entonces siempre como que si no se come toda la avena, pues tiene tanto. Entonces sí, siempre hay que como que calcular hasta cuánto se va a comer el paciente y volver en la reconsulta o en el control, volverle a preguntar al paciente, ok, de lo que te mandé, ¿cuánto te comiste? Porque una cosa es lo que calculamos y otra cosa es lo que el paciente se come. Ujú. Igual, o sea, igual por lo menos pacientes que toman la proteína solo en líquido, me ha pasado que uno manda 4 onzas y se toman dos. Entonces siempre es importante hacer ese tema de la pregunta, ¿no? Sí, claro, porque además para ellos el tema de la capacidad gástrica siempre es difícil y como que tenerlos todo el día, pequeños sorbitos, termina siendo en algún momento como agotador para ellos. Que no lo creas, aunque no lo creas, Tatiana, lo que más me refiere el paciente bariátrico es que le cuesta tomar agua.
le cuesta tomar agua. A veces los alimentos o las bebidas les va muy bien, pero hoy casualmente conversaba con una y me dice, ya llevo un mes y medio operada y me dice, todavía me está costando el agua. Sienten que en qué momento, no saben en qué momento tomar agua. Y es por eso, casualmente, porque se reduce tanto la capacidad que entonces no saben si ponerlo antes. Yo siempre recomiendo a los pacientes tomar agua antes de comer y después de comer, no sobre la comida. Y una diferencia como de 10 minutos. Yo les digo, bueno, si tú estás Mm, acostumbrado, ese tema de costumbre, porque es un tema visual y que tenemos que ir trabajando, y que me dicen, yo me tomaba un vaso de 8 onzas, ahora no puedo. Y es un poquito frustrante. Entonces yo le digo, hay que dividirlo un poquito más y poder entonces ir aportando ese agua total del día, ¿no? claro, y que de todas maneras para ellos siento yo que también el tema de esa introducción de alimentos y como de todas esas nuevas prácticas como el masticar tanto número de veces los alimentos antes de consumirlos, de no mezclar líquidos y sólidos, se vuelve para ellos también muy difícil de manejar. Y no sé si te pasa, pero en ocasiones también puede que incluso esa introducción de proteínas les genere temor, porque si no masticaron lo suficiente, van a sentir o va a caer mal o van a tener como intolerancia y entonces de alguna manera puede que eso dificulte también el consumo de proteína en el paciente. Así es. Uh -huh. Bueno, teniendo en cuenta que sí o sí, y que sabemos que está indicado el uso de los módulos de proteína en estos pacientes, ¿cuáles serían aquellas características que tú dirías se convierten en importantes o deben ser como estar en esa lista de chequeo cuando nosotros decidimos o elegimos un módulo de proteína para estos pacientes? Bueno, lo primero, obviamente, hacer bien la entrevista al paciente, que el paciente no sea alérgico a ningún tipo de proteínas eh, de la leche de la vaca, si el paciente es intolerante a la lactosa, si el paciente es alérgico al gluten, tomar todas estas cosas en cuenta. Lo ideal es buscar una proteína que no tenga lactosa ni que tenga gluten, que sea de fácil digestión, que sea que tenga aminoácidos, obviamente esenciales sería lo ideal. Y muy importante, revisar que no aporte azúcar, que no aporte azúcares, ya que en este tipo de pacientes sí tenemos que empezar el tema de evitar los azúcares, a evitar. Yo le digo a los pacientes que nada está escrito en piedra, pero sí hay un protocolo a seguir que obviamente va a hacer que su pérdida de peso sea más exitosa. Entonces, eso sería lo ideal y que sea práctico, a la vez que sea un módulo de proteína o algo que realmente el paciente pueda llevar a donde vaya, que Uh -huh. pueda transportar, por decirlo así. Por eso hoy día las presentaciones en polvo son tan prácticas, porque uno las lleva y las agrega y la puede agregar hasta un café, algo, y uno lo bate y ya, no hay problema con esa parte, ¿no? Bueno, y ese aspecto que mencionas es súper importante que además puede que en ocasiones como que no se considere tanto, ¿no? Pero si yo estoy atada, que mi proteína siempre tiene un sabor y no la puedo mezclar con otra cosa, pues llega un momento donde me canso y a lo mejor ya no quiero consumirla porque se vuelve algo como Modo- repetitivo y monótono, ¿no? Entonces creo que poder incorporarla en la alimentación se vuelve también como algo muy práctico y algo muy beneficioso para el paciente, ¿no? Y ahí creo que además nos vas dando la pauta o nos vas como contando un poquito el por qué este live es diferente y por qué quisimos además invitar a otra persona que nos enseñe o nos dé algunas estrategias y tips de cómo estos módulos de proteína se pueden incorporar a la alimentación. No sé si ya esté por ahí, si está por ahí con nosotros, invito a Jocelyn que se pueda ir uniendo a nuestro live para continuar y mientras tanto, pues nosotras seguimos acá conversando y les voy contando como algunas cositas. Bueno, lo que mencionabas es muy importante, Tatiana, porque es lo que dice, o sea, a veces si el paciente tiene una proteína que sabe a chocolate, vamos a decir el ejemplo, y él quiere agregársela a alguna preparación salada, le va a cambiar totalmente el sabor a esa preparación salada. Entonces, o va a estar amarrado con ese sabor y si se combina con algo más, puede que choque. También lo que mencionaste es importante, que la gente se aburre del mismo sabor. Por eso es que a veces ya mes a mes, entonces mes a mes quieren cambiar, ¿no?
Entonces sí es importante el tema de que si tenemos una proteína que le añadimos algo, por ejemplo la avena, que yo siempre pongo el caso de la avena, es que es uno de mis alimentos favoritos y disculpen que lo repita bastante, mis pacientes lo saben. eh, Casi todos se van con su avena en el desayuno. Entonces una avena con proteína para mí es como que el desayuno súper Perfecto. poderoso. Tienes fibra, tienes proteínas y tienes un carbohidrato que es de bastante manejable. ¿Cómo estás, Jocelyn? Hola, ¿Cómo Josie, estás? ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Súper, ¿y ustedes cómo están? Bien, Bien. bien, bien. Acá Me estamos, contenta estamos muchísimo. hablando mucho de proteína y de un poco estábamos empezando a hablar de cómo la proteína es importante que se incorpore a la alimentación. Nos estaba contando la licenciada de cómo tenemos ciertos alimentos que tienen muchas propiedades y cuando además le ponemos la proteína ahí termina siendo para nosotros como una alternativa súper, súper buena para poder llevar a cabo una alimentación que además de ser muy nutritiva sea variada y sea fácil de llevar para el paciente. Así. Bienvenida, Josie. Discúlpame, no sé si terminamos la idea con la licenciada María Alejandra o te faltó algo por agregar. No, todo bien, todo súper, Uh -huh. bienvenida y bueno, vamos a seguir compartiendo aquí, que sé que todos estamos esperando como que el momento ese en el cual nos des tus recetas. Muchas gracias, María Alejandra. Así es. Bueno, Jocelyn, yo quiero darte la bienvenida a este live de Victus Nutrición. Para nosotros es muy grato que nos acompañes. Yo les cuento a todos los que nos acompañan en este momento que Jocelyn es creadora de diferentes recetas con Leucin Pro. Y además va a ser quien esta noche nos va a dar como ese enfoque culinario que definitivamente va a ser muy, muy provechoso para nosotros cuando usamos módulos de proteína en la alimentación de nuestros pacientes. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí, de verdad, es todo un placer estar aquí. Ok, bueno. Bueno, no sé si antes, ¿cómo quieres? ¿Tú nos cuentas un poquito cómo va a ser o yo les cuento primero un poquito sobre Leucin Pro? Tú me dices cómo te sientes. Si quieres, cuéntales un poquito mientras yo voy adelantando las preparaciones acá, ¿vale? Ah, bueno, entonces, ahorita nos Mientras voy cuentas ahí arreglando lo mis que hayas cositas. hecho. Perfecto, claro que Listo, sí. perfecto. Bueno, antes de proceder con la preparación, mientras Jocelyn va ahí preparando todo, como les comenté al empezar este live, hoy vamos a conocer un nuevo integrante de nuestro portafolio. Este nuevo integrante se llama Leucin Pro. Ya está en varios países de Latinoamérica y es una nueva generación de mezcla especializada de proteínas. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo así que una nueva generación? La filosofía o lo que contiene Leucin Pro es una mezcla de proteínas de alto valor biológico donde encontramos caseinato de calcio, proteína de suero de leche y donde además está adicionado o suplementado con leucina. Fue o es diseñado para usar en aquellas personas que tienen requerimientos especiales de proteína, que tienen patologías donde hay un desgaste importante de la masa muscular, donde necesitamos llegar a unas metas de proteína importante y donde el hecho de que sea proteína de alto valor biológico nos da una gran ventaja y es el hecho de aportar en gran porcentaje aminoácidos esenciales, que son aquellos que sí o sí los tenemos que recibir a través de la alimentación. Algunos datos importantes, igual mientras Jocelyn nos va contando, yo voy a ir estando acá pendiente como de todas las preguntas que vayan surgiendo o aquellos detalles adicionales que ustedes quieran conocer, pero de forma general contarles, pues primero que es un producto que en este caso sería adecuado o apropiado para usar en aquel paciente sometido a cirugía bariátrica y ya ahorita la licenciada nos va a contar un poquito cómo ha sido su experiencia, donde cada medida de 5.97 gramos nos aporta 5.5 gramos de proteína, de los cuales 1.53 son aminoácidos de cadena ramificada y 960 gramos de leucina. O sea, estamos teniendo por medida casi 1 gramo de leucina, como les decía, con un muy buen perfil de aminoácidos esenciales y que va a favorecer esa síntesis de proteínas musculares. Jocelyn, todo tuyo. La audiencia, yo me quedo aquí atenta y te vamos a ir preguntando cositas de lo que vas a ir haciendo. Claro que sí, ustedes me preguntando. Yo debo confesar que para mí trabajar con un módulo de proteína, o sea, fue todo un reto, ¿ok? Siempre tenemos la creencia de que son muy pocas las opciones que tenemos para cocinar con ellas.
Y realmente debo confesar que fue muy grata mi sorpresa trabajar con Leucin porque te permite un mundo de posibilidades. De hecho, yo trabajé desde postres hasta platos fuertes y o sea, puedo decir que la diferencia entre usar el producto y no, prácticamente no se siente. Entonces, yo siento que eso es algo que es muy beneficioso porque cuando estamos pasando, en este caso, están pasando por un proceso postoperatorio donde el apetito es prácticamente cero, el que tú te puedas comer algo que realmente disfrutes y que esté permitido para ti, yo pienso que eso es invaluable. Entonces, en este caso vamos a hacer un postre que realmente no requiere de conocimiento, no requiere de experiencia, que lo pueda hacer tanto el cuidador como el paciente en el caso de que ya pueda permitirse estar en la cocina, porque lo vamos a hacer en 5 minutos, ¿ok? Es también súper importante resaltar que fue el reto para mí, el primer reto fue la proteína al calentarse se desnaturaliza. Entonces es como, wow, ok, ¿cuáles son las opciones que tengo para trabajar? Sí se pueden hacer postres en frío, pero no todo el tiempo nos vamos a comer un postre, ¿ok? Entonces la opción de que nos podamos comer un plato caliente, como una crema de vegetal, sea de zapallo, sea de brócoli, o sea, y que nosotros la podemos disfrutar y adicional tener los beneficios del leucin, yo creo que, como les digo, es algo que es excelente para este tipo de pacientes. Entonces, yo hice prácticas, como les digo, desde postres hasta platos, o sea, fuertes, y realmente fue muy beneficioso. O sea, la parte de, por ejemplo, de las cremas que no pueden calentar, la única diferencia o lo único que tenemos que tomar en cuenta es que la proteína tiene que ser, o sea, la tenemos que utilizar ya luego de que el plato esté listo, ¿ok? En este caso, para que nosotros no sintamos la proteína, porque no cambia la textura, o sea, no espesa la preparación, ¿ok? Entonces, ejemplo, agarramos, procesamos nuestra crema de vegetal, vamos a decir que la hacemos de brócoli en este caso, procesamos toda nuestra crema y una vez que la vaya a servir, entonces yo puedo agregar mi scoop o mi cantidad requerida de leucin, procesarla, que el calor residual me lo va a terminar de diluir, pero no me lo va a desnaturalizar, ¿ok? Entonces, eso para mí fue, sí, como el wow, porque proteína, tú te imaginas algo frío, ¿ok? No, y ese dato es súper importante para nosotros, porque muchas veces el paciente te refiere eso, como a mí me gustaría en una preparación caliente, entonces poder a lo mejor que tenga esa tranquilidad de saber en qué momento, porque además, bueno, tú me corregirás, pero el momento en el que incorporamos los ingredientes puede cambiarnos la preparación, entonces creo que poder Totalmente, tener esa tranquilidad que lo agregas en ese momento, que tu preparación sigue estando como la quieres, pues como es la súper. necesitas, Uh -huh. exactamente. Exacto, Okay. entonces, acá de verdad que voy a poner la cámara un poco enfocada. Vamos a ver. Ok, acá yo tengo mi mise en place listo. Les quiero hablar un poco de los ingredientes, porque a veces también pensamos que, que tiene que ser como muy cerrado, ¿ok? Y realmente en la cocina, o sea, le podemos dar la creatividad que a nosotros nos gusta. Por ejemplo, hay personas que no les gusta la ricota, pero pueden utilizar queso crema bajo en grasa. ¿Ok? O hay gente que simplemente no puede consumir el queso crema, pero sí tiene la opción de consumir ricota, ¿ok? Entonces, tenemos que saber que podemos variar los ingredientes según nuestras propias necesidades. Ejemplo, hay personas que en el endulzante les gusta Splenda, por ejemplo, pero hay otras personas que les gusta monk fruit y Uh saber que -huh. lo puedes hacer, o sea, saber que tú puedes, o sea, permitirte esos cambios en los ingredientes. Entonces, en este caso yo voy a utilizar queso crema bajo en grasa. Muy sencillo, lo vamos a hacer en frío porque es un postre frío. Y lo que yo voy a hacer es, ya yo tengo mi mise en place listo. En este caso, como no lleva calor, yo necesito estabilizarlo de alguna manera, ¿ok? Porque nosotros agregarle líquido, en este caso voy a utilizar stevia líquida. Eh, si yo le coloco todo lo líquido, él va a quedar un poco con una textura más aguada de lo que debería ser un queso, un cheesecake. Entonces, en este caso yo me voy a valer de gelatina en lámina, simplemente la diluyo, la hidrato, perdón, en agua muy fría y una vez que ella esté hidratada, la voy a cocinar un segundo en agua para no agregarle nada adicional, ni en este caso le podrías agregar leche entera o crema, o si el paciente no puede, o sea, es intolerante, entonces simplemente vamos a diluirla un poco en agua y ahí una vez fría
agregamos nuestro scoop de leucin, ¿ok? Entonces, acá yo voy a calentarle un segundito. Esta preparación que tú estás haciendo, ¿como cuántas porciones más o menos se obtienen? Todo lo hice basado en una sola presentación, ¿ok? Es una Una presentación porción, digamos que individual. estándar. Ujú. Exactamente, una porción estándar para la comida de una persona. Si bien es cierto que a veces los pacientes bariátricos están bastante inapetentes, o sea, eh, puede quedar una porción, por ejemplo, 2 veces. O sea, podemos tener un cheesecake para que la persona tenga 2 porciones al día, por ejemplo, ¿ok? Sí. O Ok. ¿Cuánto sea, pero realmente, disculpa. Jocelyn, cuánto de queso crema le pusiste? Que Le puse 220 gramos, ¿ok? En yo- este caso, ¿ok? Estoy haciendo un poquitito más de la cuenta, ¿ok? Para que realmente lo podamos emplatar y que pueda ser más visto para ustedes, ¿ok? Porque si lo hacemos muy chiquitito, siento que se iba a ver como menos, ¿ok? Entonces, en este caso, yo lo que hice fue que coloqué el queso crema acá. Lo podemos sacar un poquito para que, o sea, lo sacamos a temperatura ambiente para que no esté tan frío al momento de que lo vayamos a trabajar, ¿ok? Y si está muy frío, puede ser que se nos haga difícil y que luego no lo podamos trabajar tan fácilmente, ¿ok? Entonces, lo sacamos unos 30 minutos, yo lo saqué 30 minutos. En el ambiente de Panamá, por supuesto que tenemos que tener cuidado porque el calor es súper fuerte. Entonces, si estamos en un ambiente que es un poco más frío, bueno, ya sabemos que lo sacamos un poco menos, ¿ok? Ok. En este caso, como solamente estamos utilizando una porción pequeña de gelatina, ya yo básicamente la tengo diluida, ¿ok? La voy a agregar acá poco a poco. Si no tengo como la gelatina en láminas, sino a lo mejor voy a utilizar, sería En que como polvo. gelatina sin sabor en polvo, ¿sí? Puedes utilizar gelatina sin sabor en polvo. En el caso de que la persona sea, no le guste utilizar gelatina a base animal, puede utilizar agar-agar, que va a cumplir con la misma función. Solamente tenemos que tener en cuenta que va a variar el grado de que va a espesar la mezcla, ¿ok? Entonces sabemos que el agar-agar es un poquito, espeso un poquito más que la gelatina animal, entonces bajamos un poquito la dosis. En el caso de que pongamos unos 4 gramos, entonces podemos de agar-agar utilizar 2 gramos, ¿ok? Entonces, en este caso, yo voy a utilizar, acá tengo mi scoop de Del- leucin y voy a utilizar el líquido, ¿ok? Con el que acabo de derretir para que se me diluya completamente, ¿ok? Agrego inmediatamente, yo estoy utilizando stevia líquida para endulzar. Eso puede variar, como les digo, lo pueden utilizar en granos. Yo De sí, hecho, dígame. la cantidad de gelatina que tienes que echar para la preparación versus el queso crema, ¿cuánto es? Para la preparación de 220 gramos, yo recomiendo como unos 2,5 gramos aproximadamente. ¿Ok? Ok. Recordar que la gelatina va a espesar una vez que volvamos a enfriar la preparación. ¿Ok? O sea, una vez que volvamos a llevar la preparación a frío, entonces ella es que va a cumplir su trabajo de espesar. ¿Ok? Ok. ¿Y de stevia En, qué tanto? Mira, ahí sí yo creo que siempre es muy a gusto de la persona. A mí me parece que la cantidad de dulce para el cheesecake no debe ser muy alta, ¿ok? Ujú. Porque la idea es que uno pueda sentir ese sabor dulce-salado, ¿ok? Entonces, en cucharadita, para que sea mucho más fácil, no siempre tenemos, de hecho, un peso y mucho menos de precisión, porque Ujú. cuando vamos a llevar esas cantidades de 2,5 no lo vamos a tener en un peso habitual, ¿ok? Eso no lo va a medir. Entonces, yo lo que recomiendo es, si no tienen el peso, tranquilamente utilizamos nuestra cuchara de medir, podemos utilizar un cuarto de cucharadita, ¿ok? Un cuarto de cucharadita. Ok. Y en el caso de que fuera un fruit, De gelatina. Y utilizamos, yo utilizo hasta 2 cucharaditas de endulzante líquido. Si variamos a monk fruit, por ejemplo, no va a ser la misma cantidad, ¿ok? Entonces, allí sería cuestión de que vamos probando la cantidad de azúcar, ¿ok? A mí me parece que 2 cucharaditas es la cantidad perfecta para Va. esta cantidad que estamos haciendo, ¿ok? ok, ok. Entonces, yo estoy mezclando, miren lo fácil que es, no Sí. necesitamos batidora. En este caso ya, después de que yo integro todo, sí me valgo de un batidor de mano, ¿ok? ¿Cuántas, Para,
scoop de leucine le echaste a la preparación? Dos. Le puse 2 scoops, Dos, correcto. ok. Bueno, que ahí en términos de proteína serían 11 gramos de 11 proteína. gramos de proteína. Ujú. Nos valemos un poquito aquí del batidor de mano. Esto está muy Y bien. Los pacientes que dicen que si pueden para el cumpleaños hacer algún dulce, voy a ponerles esta de ellos. Sí, es una buena alternativa. Es como exactamente, de consultorio. Licenciada, yo cumplo años. ¿Qué puedo comer? Y yo quiero mi dulce. te Aquí iba vamos a agregar un poquito de vainilla. Yo siempre agrego porque realmente me gusta mucho la pasta de vainilla. Me parece que le da un sabor, eh, sí, o sea, bastante agradable. La pueden omitir en el caso de que no la tengan sin ningún problema. ¿Ok? Y volvemos a batir. E increíblemente ya tenemos un postre listo para que nosotros emplatemos. ¿Ok? Y no necesita más nada. Recuerden, necesita enfriar para que cumpla su función de espesante. Si no, o sea, lo vamos a tener muy aguado. Entonces, en este caso, yo me valgo de una espátula. Yo aquí coloqué un poquito de galleta tipo María, sin azúcar. Tenemos la opción de que sea sin azúcar, pero hay personas que, por ejemplo, tienen la intolerancia al gluten. Entonces, hay opciones en el mercado. Cualquier galleta de vainilla, ok, que sea de gusto del paciente, la puedo utilizar para acá, ok. Sin ningún problema, lo puedes cambiar, como les digo, al gusto de cada quien. Acá yo me llevo mi preparación. De hecho, la gelatina en lámina espesa muchísimo más. Miren que ya no es aguada, ¿ok? ahí. A pesar de que lleva líquido, ya no es tan aguada. Entonces, me sirvo acá. Ya la quiero Bueno, hacer. vamos a ver si cuando nosotras, licenciada, hagamos la receta, lo hacemos con la Sí, sí, misma ya yo estoy facilidad que lo hace yo. Estoy segura que les va a salir perfecto. Hay un chico, cuando hicimos la presentación del producto en Panamá, hay un chico que me decía, yo no puedo creer que sea tan fácil. Y luego me escribió, porque él me dijo, por favor, dame la receta, por favor. Y yo, bueno, te voy a decir cómo, no te voy a decir las cantidades. Y me dice que la hizo, y me dice, esto es increíble, o sea, porque realmente, sí, no siempre tiene que ser para el paciente bariátrico. Hay personas que cuidan su salud y quieren tener su consumo de un cheesecake proteico porque, por ejemplo, vienen de hacer ejercicio, vienen de levantar pesa. En este caso, tranquilamente lo pueden utilizar. Entonces, acá yo lo llevo así. Se ve delicioso. Es delicioso. Debo confesar que el cheesecake es uno de mis postres Aquí favoritos. la única desventaja de la virtualidad es que no vamos a poder hacer la Por receta. probar, lo vamos a poder probar. Y sé que alguno de la audiencia también quiere probar. Sí, seguramente. Yo no he bajado mucho con los comentarios. Igual si tienen preguntas las pueden ir dejando ahí o las pueden dejar en la cajita de preguntas. Yo igual voy a estar pendiente. Estoy viendo aquí algunos comentarios de la parte anterior que estábamos hablando. Licenciada, nos mencionan aquí un poquito, por ejemplo, en el paciente bariátrico también que les da mucho estreñimiento porque no consumen agua. Creo que era Sí. en la parte donde estábamos hablando que para los pacientes es muy difícil consumir agua. Y veía también por acá otro comentario que nos dejaban que no era solamente pues el aporte de proteínas, sino también el de micro, ¿no? Y creo que efectivamente, no sé si quieras ahí hacer alguna acotación, porque claro, es súper importante también esta suplementación. En general, el paciente bariátrico, les comento que hay que ver mucho el tema de los micronutrientes y muchas vitaminas. Dependiendo del tipo de cirugía que se realiza el paciente, reviso cosas, ¿no? Reviso, si es un bypass, reviso unos micronutrientes, si es manga, reviso otros micronutrientes, pero básicamente la vitamina B12 también hay que supervisarla. B12 y vitamina D hay que supervisarlo en el paciente y como mencionamos, hay veces que no lo cubre con la alimentación y hay que suplementar en ciertas cosas con dosis diarias establecidas. Oye, ya está listo el postre, Sí, yo mira. estoy viendo también. Miren esta cuchura. O sea, Wow, es lo que les digo, o sea, es algo muy fácil para mí. A mí en la alimentación me restringen los postres y es como, algo está mal en mi vida. O sea, me aloca que me quiten los postres. Entonces tienes la opción de comerte tu postre delicioso y que,
o sea, sí tienen que probarlo con la proteína, porque realmente no la sienten, ¿ok? Siempre he dicho que cuando uno hace postres saludables, hay gente que me pregunta, pero es tan rico como los, Esa es se pregunta siente la... obligada. Entonces es como, ¿cómo les respondo a eso? O sea, ¿sabes? ¿Cómo les digo que no? Sí, realmente sí, o sea, entonces, eh, que tú puedas comerte un Probé ya, postre. yo probé un postre, porque tengo que decirle, ya yo probé un postre de Jocelyn con Leucin Pro. ¿Te acuerdas que era el que era como Las un trufitas. las trufas, que era como un brigadeiro, iba a decir, pero sí eran las trufas? Y qué cosa más espectacular, o sea, no se sentía para nada. Sí es importante lo que acabas de mencionar, Jocelyn, que el paciente tenga esas otras alternativas y que sepa que hay edulcorantes. El monk fruit para mí, yo siento, es uno de mis favoritos para postres, porque siento como que no altera nada, no se mete con nada. Y lo más No importante, genera síntomas no como a lo mejor otros. No, y una de las cosas, hablando en esta parte por la parte de cocina, es una de los endulzantes que realmente cumple la función de sustituir por completo el azúcar. El azúcar no solamente es para que endulce, o sea, esa textura del azúcar necesita cumplir con una función dentro de nuestra preparación. Entonces, por ejemplo, el polvo de la esplenda no cumple con esa función, ejemplo. Entonces, ese monk fruit cumple exactamente lo mismo que hace nuestro azúcar. Nos ayuda a derretir la mezcla, nos ayuda a darle textura a la mezcla. El azúcar o los azúcares no solamente son para endulzar, ayudan a dar estructura, se convierten en líquido, etcétera, 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 hablando de cocina, ¿ok? y se Entonces, puede utilizar, me imagino, se puede caramelizar el monk fruit. se puede caramelizar, o sea, es impresionante las alternativas que tienes con eso endulzante para poder trabajar. El único detalle, y es de hecho lo que a mí más me gusta, endulza menos que el azúcar, que eso no pasa con cualquier otro edulcorante, endulza muchísimo más. Muchísimo. A Que veces, de hecho, si te pasas, se saturó el sabor. se satura, o sea, no te lo puedes comer porque literalmente es un caramelo, ¿ok? En cambio, el monk fruit no te lo permite. A mí es uno de mis favoritos, es el que yo consumo diariamente y es con el que yo utilizo para hacer postres saludables. Ujú. Ok. Perfecto. Aquí hay una pregunta, yo, bueno, voy a hacer como las dos respuestas, porque preguntan cuántos carbohidratos posee cada porción. No sé si se refieren a cada ración de Leucipro, que en este caso es un módulo de proteína, es 100% proteína. O sea, digamos que el aporte o los compuestos son la proteína de 5.97 gramos, 5.5 son proteína, y aquí no tendríamos aporte de carbohidratos. En el caso de la receta, pues ahí sí entraríamos a contar qué tanto se está utilizando de galleta, iríamos a revisar también la etiqueta del queso y el aporte de la fruta que se está utilizando, ¿cierto? Porque no estaríamos hablando de ningún otro aporte de carbohidratos allí. Exactamente. De hecho, nosotros vamos a compartir la receta y allí lo tenemos bien especificado, la cantidad que aporta cada porción. En este caso, tenemos que tomar en cuenta lo que acabas de decir. Si cambiamos, por ejemplo, la fruta a otra fruta, sabemos que nos va a variar un poco, pero que si la hacemos tal cual las medidas, lo vamos a poder ver en la receta. Perfecto, o sea que tienen que estar súper atentos desde la página de Victus Latam a la publicación de la receta. Por aquí hacen un comentario completamente cierto, ¿no? Un postre sin remordimientos, o Sin sea, remordimiento. definitivamente Se lo tenemos puedo un poner a mis postre. pacientes posbariátrica con aporte de proteico. O sea, ¿qué más? Yo Mire, misma yo les digo, por a la semana que acepté el proyecto de hacer el recetario, les tengo que confesar que yo casi digo, "Ah, yo no voy a hacer esto". O sea, porque dije, wow, o sea, sentía que iba a ser muy limitado, que se iba a sentir, que no iban a ser tan ricos. Entonces, sí, o sea, lo comí yo. O sea, los iba haciendo y las iba probando yo completamente y decía, es que esto es literal sin remordimiento. O sea, puedo decir que este sí es un postre sin remordimiento. O sea, no punta. tienes nada de qué arrepentirte. Jocelyn, por ejemplo, el yogur griego, el que es así bastante espesito, ¿cumpliría la función del queso crema en esa receta? ¿O Sí, parecido?
sí puede cumplir la función, siempre va a depender de la marca que utilicemos. Hay yogures griegos que son mucho más espesos entonces, o son mucho más aguados. Entonces, en este caso, lo único que tenemos que saber es que tenemos que ajustar nuestra dosis de gelatina en polvo o la gelatina en lámina, ¿ok? Ok. Si vemos que es un yogur griego con una textura muy similar a la que podemos encontrar en el queso crema, entonces podemos manejar nuestra misma cantidad de espesante. Si vemos que la textura sí varía un poco para que no lleguemos a consumirlo y sintamos la diferencia, entonces aumentas un poquito la dosis, sin Va, problema. Pero tenemos que saber que todos los ingredientes son sustituibles, o sea, lo podemos hacer muy a nuestro gusto. Ok, vale. yo ahí tengo dos preguntas para las dos. Ok, Primero, para la licenciada María Alejandra, quisiera preguntarle, ya hablando como puntualmente de la experiencia que ha tenido con el uso del módulo en los pacientes, ¿cómo ha sido esa experiencia en términos de tolerancia, bueno, de todos los aspectos que nos puedas mencionar de aceptación del paciente? Claro, mira, ahí acabo de ver una pregunta y voy a pegar tu pregunta con esta pregunta en Con cuanto a esta. si este tipo de preparaciones puede generar dumping en el paciente. Sabemos que el dumping, pues un efecto muchas veces en cada paciente es distinto. Hay unos que se les presenta a los 8 meses de operar, hay otros que al mes, hay otros que a los 2 meses, pero usualmente ocurre con una alta ingesta de carbohidratos o una alta ingesta de grasas. Sinceramente es donde más lo veo cuando el paciente se me sale del tiesto y dice, ay, me voy a morder una hamburguesa, no creo que me pase nada. Ahí le da dumping. O bueno, voy a probar un slide de pizza, aunque no esté en la dieta, ¿qué me puede pasar? Y le entra, como yo le digo aquí, el tiembla, le entra, porque muchas veces el síntoma del dumping es le da mucho temblor al paciente, le puede dar mareo, o sea, cada paciente Duración. es distinto, no le da diferente. Pero en esta preparación realmente no veo el riesgo de que le dé dumping, ya que estamos controlando los azúcares. Eso es lo principal. Y obviamente estamos aportando la proteína, que esto puede ser perfectamente una merienda saludable, porque me cumple con el tema de proteínas y la fruta, pues el tema de la fibra, ¿no? La fruta va a aportar la fibra. Yo puedo reemplazar esa fruta por una manzana verde, por alguna fruta que tenga cáscara y que le aporte al paciente fibra. Entonces siempre tenemos que ver como les digo, cada paciente es un mundo y ajustar obviamente la terapia a cada paciente. Y Ujú. también la alimentación. Si el paciente tolera súper bien un yogur, se puede ir por lo seguro y reemplazar el queso crema por un yogur y estamos tranquilos de que no le va a pasar nada. La gelatina es muy amigable. Yo de hecho la pongo casi en todas mis dietas en la dieta blanda, como merienda. De hecho, entonces ya el paciente en la dieta blanda, que es a los 5 o 6 días de operado, me puede comer gelatina perfectamente sin azúcar. O sea que ya ese postre, yo creo que desde la dieta blanda yo se la pudiera agregar al paciente. Bueno, y además que creo que sí. también un punto bien interesante es el tema de la porción, ¿no? Porque claramente un paciente bariátrico no va a consumir una porción completa. De hecho, ahora que yo la veo, no sé si sea engañosa al ver la imagen, pero yo diría, bueno, estamos dando es como una alternativa para digamos que una preparación que no es de todos los días, es algo ocasional o algo especial o aquella alternativa cuando el paciente te dice quisiera consumir algo dulce o tengo una celebración o algo así, pero sabemos que el paciente puede que consuma apenas tal vez la cuarta parte La, de lo que estamos la, viendo ahí. ahí de lo que estoy viendo, sí, como tú dices, puede que nos engañe porque el plato es bien hondo, pero por ejemplo, si eso representa una taza, porque lo más seguro es que representa una taza, como tú bien dijiste, Tatiana, como un cuarto se comen o hasta la media, pero no creo que todo. Entonces Ujú. siempre es eso, ¿no? De decirle al paciente el tema de la porción y qué tiene, pero siempre buscar el aporte proteico. O sea, a veces se nos va la onda de verdad y, por ejemplo, incluso en ciertas combinaciones, yo digo, no mandemos la fruta sola. Ya eso lo hemos visto incluso en los picos que hace el paciente diabético. Entonces, que tiene que ir acompañado con algo proteico, el tema de la fruta y demás. Eso va a Sí. favorecer muchísimo la digestión también. Entonces, tenemos que tomar estas cosas en cuenta. Sí, es cierto. Y ahí también, y por eso decía que era una pregunta para las dos, porque en este caso estamos hablando justamente de cómo un módulo, aquí estamos hablando solo de un ingrediente, ¿cierto? O sea, ese nutriente que se nos convierte a nosotros en crítico, que en este caso es la proteína,
que podemos decir, o podríamos casi que tener que el total de lo que estamos utilizando de producto es proteína, más del 90%, estamos de alguna manera como viendo que efectivamente se puede incorporar, no solamente a que yo diga, ok, lo voy a disolver en un vaso y es algo extra en mi alimentación, sino que puedo irlo integrando a mis preparaciones y casi que yo lo consumo sin que me genere mayor necesidad de consumir mayor cantidad de alimentos o algo así, sino que de alguna manera lo integro. Entonces, frente a eso, Jocelyn, cuéntanos un poquito, y más como para dejarnos un poco antojados de conocer más recetas. ¿Qué otras preparaciones has tenido la oportunidad de hacer con Leucin Pro? Que tú digas más o menos, y la cantidad, ¿no? Casi siempre cuánto utilizas de proteína, dos medidas, tres, porque ahí sabemos que si bien yo les contaba hace un ratico que cada medida tiene 5.5 gramos de proteína, la cantidad la define pues la nutricionista, ¿cierto? Es la que dice, bueno, Exactamente. voy a suplementar o necesito que consuma extra 20 o 30. Bueno, entonces ahí estaríamos hablando de 4 o de 6, pero donde yo estoy tranquila que de alguna manera casi que el total de polvo es proteína o en su gran porcentaje, y no que estoy utilizando a lo mejor, qué sé yo, 30 gramos de polvo y que de eso solo 22 o 23 son proteína. No, casi que puedo decir que todo es proteína. Entonces, ¿qué otras preparaciones y en qué cantidades lo has usado? Ok, casi todas las preparaciones, o sea, la primera que hice fue con 2 scoops, ¿ok? Para mantener como una ración de proteína. Sin embargo, la curiosidad me mataba y dije, si eso pasa, o sea, si la persona, por ejemplo, no come la porción completa, o sea, no está comiendo los requerimientos de proteína necesarias. Entonces, yo lo que quise fue experimentar si bajando la cantidad de esa porción yo podía utilizar la misma cantidad de proteína y no me variaba nada. Y perfectamente funcionó. Ejemplo, hice waffles, perfectamente me funcionó. O sea, llegué a utilizar a una porción, le llegué a colocar hasta 4 scoops de leucin y, o sea, no me variaba en nada la preparación, ¿ok? No se sentía el sabor, no me espesaba la preparación. Entonces, en el caso de que el paciente tenga un requerimiento mayor de proteína, lo puede cumplir, ¿ok? O en el caso de que el paciente solo consuma la mitad de la waffle, en este caso, también pueda cumplir con sus requerimientos de proteína, ¿ok? Hice crema de brócoli, hice crema de zapallo. Mi favorito, de hecho, uno de mis favoritos porque me parece que es súper versátil, hice wrap, o sea, como un wrap de espinacas, que lo puedes variar de hecho, con el vegetal o sea, de tu preferencia. Yo lo hice con claras de huevo y con espinaca, lo procesaba completamente y eso lo colocaba en un sartén antiadherente para que cada vez quedara como, ¿sabes? Finito. Me parece que es una de las preparaciones que más se puede aprovechar porque o sea, básicamente todo es proteína, ¿ok? Uh -huh. Se lo Básicamente agregaste, lo único que se lo agregaste a las claras de huevo y se, súper. súper, o sea, lo único que tenía era clara de huevo, porque básicamente la espinaca la blanqueo, ¿ok? Para que no esté cruda, o sea, la paso previamente por agua caliente, la saco. Los vegetales, a veces tenemos la cultura de que debemos cocinarlos muchísimo y realmente para nada los vegetales se consumen crujientes, o sea, y en este caso yo necesito mantener la clorofila del producto, entonces lo que hago es que solamente blanqueo, lo retiro, lo enfrío para que no me vaya a calentar mi clara de huevo. Entonces, coloco todo en la licuadora, la clara de huevo, el leucin y la espinaca ya previamente blanqueada. Lo proceso todo, entonces, o sea, básicamente todo lo que te estás consumiendo allí es el producto. Yo lo hice con pollo, con carne, lo hice con vegetales nada más y de verdad que funcionaba perfecto. O sea, de hecho, haciendo la preparación y yo cenando eso. O sea, porque, claro, Buenísimo, pero de eso se trata, ¿no? sí, totalmente. Las trufas de chocolate, de hecho, creo que uno de los mejores ingredientes que hacen match con el leucin es el chocolate, porque más nos esconde. Si llega a haber algún tipo de sabor o que hay personas que realmente lo sienten, vamos a ser claros, o sea, independientemente de que sea sin sabor, hay personas que dicen, me sabe a algo, ¿ok? Claro, Entonces, está súper con Lucina. sí, contra eso no podemos luchar. Y uno de los ingredientes que yo siento que más lo disimula o que realmente básicamente hace que no sepan nada es el chocolate.
Entonces, esa trufita de chocolate también es un postre que no necesita calor, que lo podemos hacer realmente en un bol y ese es el que yo llamo el postre fácil, porque realmente le puedes poner lo que tengas en la cocina. O sea, si le quieres poner avena, si le quieres poner almendra, le puedes poner el fruto seco de tu preferencia o el fruto seco que tengas permitido, ¿ok? Y básicamente es procesarlo todo, agregarlo en un bol y agregas la proteína. Ya, o sea, es muy fácil, muy versátil y me parece que, como le digo, es uno de los postres, creo que de hecho fue el favorito. Creo yo Sí, que todo el ya por aquí mundo... te están preguntando que si va a ser el siguiente postre que se va a Sí, preparar. sí. Claro que sí, claro que sí. De hecho, vienen Bueno, bastantes preparaciones. yo les cuento que ya casi llegamos acá a una hora y el tiempo ha pasado y yo ni cuenta me he dado. En serio que qué chévere todo esto que nos cuentas y qué bueno tener todas esas alternativas que tú me corregirás, María Alejandra, pero definitivamente tener todas esas alternativas para ofrecerlas al paciente se convierte pues en una ventaja grandísima. Y qué es eso, ¿no? Bueno, en este caso se prepara un postre, pero asimismo se pueden hacer preparaciones de sal y se puede incorporar muy, muy bien a la alimentación. No, créanme que después de todo esto, mis dietas van a cambiar. Y no van a cambiar, sino voy a añadir ciertas de estos tips de Jocelyn, porque de verdad que a veces la deficiencia, me imagino que habrán colegas aquí en el live, la deficiencia del Mucho. nutricionista es que se queda corto de recetas o preparaciones, o ese miedo a cómo más amplío el menú. Entonces me encanta todo lo que nos ha enseñado Jocelyn. De hecho, lo del tema de las claras de huevo lo voy a incorporar porque no sabía, mira, que se podía y de verdad no me había pasado. Yo siempre pensaba en la avena, en estas preparaciones. El postre es fabuloso. Incluso las cremas y los consomés que mencionas sí son muy... Yo los pongo en las dietas y es mucho, mucho de ponerlos en las cenas. Y Claro. yo puedo decir perfectamente al paciente, prepara tu consomé de brócoli o tu consomé de zapallo o lo que sea que yo le mande y agrégale 2 scoops de leucine, déjalo reposar y bátelo y ahí se camuflajea, ¿verdad? De hecho, en Panamá, que nos gusta tanto el sancocho, lo puedes agregar una vez frío al sancocho y se diluye perfectamente. O sea, una vez que ya lo cocinemos, que ya está listo, se lo puedes agregar en el caso de que no le guste la crema, sino que le guste ya más la sopa, o sea, tipo sopa líquida, queda perfecto. Pero ahí ya, digamos que lo porcionas, lo tienes listo, servidito, lo dejas enfriar un poco y lo incorporas. Sí, Servidito en tu plato, ya un poco hay personas que consumen las cosas muy calientes, pero normalmente nosotros no consumimos las cosas que nos quemen. Entonces, ya que esté en una temperatura adecuada para comer, como le digo, ese calor residual va a servir para terminar de diluir el leucin, sí es naturalizar la proteína. Yo hice la prueba, claro, entiendo que los pacientes, por ejemplo, no tengan permitido ciertos carbohidratos, pero yo lo probé hasta con puré de batata. O sea, hasta con el puré de batata lo probé y funcionaba perfecto. Bueno, pues Jocelyn, yo creo que te vamos a seguir pidiendo y pidiendo información y que nos sigas presentando todas estas recetas. Definitivamente creo que este cierre de este conversatorio, pues ha sido ese toque práctico, ¿no? Ese toque de, sabemos que todo tiene un fundamento clínico, que para nosotros es muy importante llegar a las metas nutricionales con los pacientes, hacerlo de la forma adecuada, pero también de facilitarles a ellos ese proceso. Y creo que todas estas estrategias que tú nos das nos permiten mucho poder implementarlas en nuestra práctica diaria. Yo espero seguir contando con ustedes en este y en otros espacios de aprendizaje, a todos los que se han conectado, que nos han enviado saludos, mensajitos, aportes, en serio que ha sido muy, muy enriquecedor para nosotros en este live. No sé si quieran ustedes dar algunas palabras de cierre, ya nos estamos acercando al bueno, final de este realmente conversatorio. darle las gracias de verdad a todas por estar aquí, a los pacientes, amigos o colegas que se hayan conectado y básicamente decirles que estoy a la orden para cualquier paciente que necesiten atención de cirugía bariátrica. Estoy acá en Panamá, así que ahí a la orden. Síganlas en las redes, ahí les quedan las redes. Y Jocelyn, ¿qué nos quieres Bueno, decir de cierre? la verdad agradecida de compartir este espacio. Para mí el mundo de postres saludables fue algo que comencé a descubrir con el tiempo. Estoy súper contenta de que se dio la oportunidad porque hay un mercado y hay
ciertos clientes que sí, que no lo hacen por gusto, sino por necesidad, y que uno pueda aportar en un poquito a eso, eh, sí, no tiene precio. O sea, para mí es invaluable el poder darle ese poquitito de felicidad a un paciente, a alguien que realmente se siente un poquito limitado en ciertas cosas. Darle ese momento de felicidad, sí, es algo que me hace realmente muy feliz. Qué Así chévere. que, Pero y así es, ¿no? Es como esa gota o esa dulzura saludable que definitivamente así sabemos es. los pacientes necesitan y que creo que la licenciada lo ha podido identificar mucho en su consulta cuando los pacientes se enfrentan a tantas restricciones, ya incluso porque no toleran ya ciertos alimentos. Entonces, muchas gracias nuevamente a las dos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este live. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden estar muy pendientes de la publicación de esta receta. Y nada, estamos atentos a cualquier inquietud, cualquier pregunta que surja para las personas que posteriormente vayan a ver este live. Estaremos muy atentos y muchísimas gracias por Así es. acompañarnos. Gracias, Muchísimas chicos. gracias, Tatiana. Chao, Que estén Nos gracias. bien. vemos. Chao, chao. Chao. Bye bye.